Días con todos, bienvenidos hermanos, bienvenidos sean todos a este lugar y en especial en esta fecha tan, no sé, tan singular que para algunos es una fecha muy importante, para nosotros, ¿cómo debe de ser? Bueno. Vamos a hablar un poco de esto, pero el tema va relacionado a la anunciación que recibió tanto José como María. Y vamos a sacar dos principios importantes para nuestra vida. Primero vamos a orar. Tenga la bondad de acompañarme con los ojos cerrados. Amado Padre Celestial, te damos las gracias en esta mañana. Gracias por tu presencia en este lugar y gracias también por la presencia de tu pueblo que el día de hoy ha asistido como cada domingo para rendirte a ti honor, alabanza, gloria, reconocimiento y adoración por cuanto tú eres la fuente de nuestra vida, la fuente de todo recurso, la fuente de nuestra fortaleza, de nuestra prosperidad, de nuestra salud, de nuestro bienestar material y espiritual. A ti, Señor, sea toda la gloria y toda la honra. Ahora te pedimos que tú nos instruyas en tus caminos, que nos hables, que nos enseñes, porque para eso hemos venido, Señor, a este lugar. Padre bueno, guárdanos de toda perturbación y que tu Espíritu Santo unja nuestra mente y nuestro corazón, abriendo los ojos de nuestro entendimiento, dándonos a conocer el misterio de tu voluntad. Gracias te damos por todo, buen Señor. Gracias por estos minutos de meditación. Bendice a todo tu pueblo en este día, allí donde ellos se encuentren. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Durante muchos años nosotros tratamos de rehuir los cultos de día 24 de diciembre, ¿no? Porque pensamos que la gente necesita pues ese día para sus preparativos del día, ¿no? La cena, pero la cena es en la noche y el culto siempre lo teníamos y lo hemos tenido en la mañana. En otros lugares no es tanto así, en otros lugares la costumbre es celebrar el culto, un culto especial justamente por Navidad y algunas iglesias lo hacen hasta de noche. Es una cuestión de práctica y de costumbre y de que la gente disponga las cosas de una forma diferente. Nunca debe haber un planteamiento de exigencia de que si no lo haces, entonces estás grave o si lo haces, eres merecedor del cielo. No. Ningún creyente, ninguna persona debe de acercarse al Señor por una cuestión meramente de costumbre o de ritual o forzado. El creyente debe de acercarse al Señor en la fecha que se disponga y en el horario que se disponga de todo su corazón. Es así como debe de ser. El día de hoy nosotros tenemos un servicio, uno solo, para tratar de juntar a los hermanos, porque sabemos que otros hermanos tienen sus preparativos. Está perfecto, por mí no hay ningún problema. Pero hablando en primera persona, yo pienso que estar acá es bueno, como cada domingo, y para las otras cosas hay tiempo también, pero es como cada uno disponga en su corazón. No se puede ceñir u obligar, no. Si no hay un entendimiento de las cosas, hay que esperar que la gente aprenda y entienda. Lo principal es desarrollar nuestra devoción a Dios. Y los que estamos el día de hoy acá, no juzgamos a los que no están, obviamente. No hemos venido para ser aprobados a nosotros mismos y desaprobar a los que no están acá. Nunca hagamos tales cosas. El único que tiene el derecho de juzgar, de aprobar y desaprobar es el Señor. Nada más. Y todo aquel que el Señor le delega la facultad de impartir disciplina, deberá de aprobar o desaprobar. Pero después, nosotros como pueblo de Dios, dar gracias a Dios por este día y por todas las cosas que el día han de traer a nuestras vidas. Bien, entonces, ¿qué tenemos?
El capítulo inicial del Nuevo Testamento, bueno, nos lo da Mateo, en el orden cómo se establecieron los libros. El Nuevo Testamento empieza con los evangelios, que viene a ser la narración de la vida de Jesús. La vida de Jesús en cómo Él nace, cómo Él crece, vive, realiza su ministerio, su enseñanza, su obra, y después la muerte en la cruz, su sepultura, su resurrección y su ascensión, y la promesa de retornar en breve. Bien, así empieza nuestro Nuevo Testamento, y a partir de los evangelios es que se va construyendo toda la doctrina cristiana que encontramos nosotros en las cartas de los apóstoles. Es decir, los apóstoles no hubieran podido desarrollar la doctrina cristiana si Jesús no hubiera enseñado previamente el evangelio del reino. Es del evangelio del reino de donde se desprende todo. El evangelio del reino da sentido a todo lo que fue la revelación del Antiguo Testamento. Si nosotros solo tenemos Antiguo Testamento, podríamos llegar a conclusiones muy importantes, como Pablo, por ejemplo, llegó, pero necesitamos la revelación del evangelio. Y la revelación del evangelio no puede iniciar si primero no se anuncia el nacimiento de Jesús. ¿Por qué el nacimiento de Jesús? Porque en este hecho tan único confluyen las cientos de profecías del Antiguo Testamento concernientes a la encarnación del Señor, Dios con nosotros, Emmanuel. Tenía que ser así, no había otra forma. No había otro camino para poder rescatar al ser humano de sus pecados. Un justo tenía que dar su vida por los injustos. Y como no hay justo ni aún uno, el único justo que existe en este universo, que es el Señor, tenía que tomar forma humana, naciendo como nacen los hombres. Y para nacer como hombre, tenía que ser engendrado en el vientre de una mujer. Bien, el encargado de esta acción, de este milagro de la encarnación de Jesucristo, ese fue el Espíritu Santo. Entonces, en esta narrativa que vamos a ver, obviamente implica la participación de las personas que van a hacer posible esto. Primero es el padre adoptivo, José, que encontramos en Mateo, y segundo, la madre. Es decir, la mujer que va a prestar su cuerpo para la encarnación, que es María. Entonces, son dos situaciones que nosotros pues conocemos desde que si están ustedes desde la escuela dominical, y si no estaba usted en el evangelio desde niño, la sabemos porque en el colegio tantas veces se ha escenificado y hemos visto todo tipo de representaciones con respecto a la anunciación de María, pero hay cosas que nosotros pasamos de largo. Como sabemos el hecho, pasamos de largo y no nos detenemos a leer. Si nos detenemos a leer y empezamos a meditar, vamos a ver que hay cosas muy importantes allí. Okay. Primero vamos a ver el tema con María en Lucas capítulo 1. Abramos las Biblias entonces, Lucas capítulo 1. ¿Ya dejaron el pavo en salmuera, hermanos? ¿Ah? Si no, no va a tener sabor esta noche. Bueno. Vamos a poner nuestras mentes en salmuera también el día de hoy. Vamos a sazonar con entendimiento y con sabiduría. En el Evangelio de Lucas lo que encontramos primero es la historia del nacimiento de Juan el Bautista. ¿Ok? Eso ahí está. Es intensa, es cautivante. Juan el Bautista es el profeta que va a anunciar al Mesías y lo va a presentar.
tremendo ministerio de este hombre. Entre los nacidos de hombres no hay nadie más grande que Juan el Bautista. Palabras del Señor. Pero inmediatamente después pasa al tema del Señor Jesús, con la anunciación a María, el anuncio que se le hace a María con respecto a que ella es la mujer que Dios ha escogido. Bien, versículo 24 dice, después de aquellos días concibió, Elizabeth, la mujer, versículo 26. Dejamos ahí a Juan, la historia de Juan el Bautista. Versículo 26 dice, al sexto mes de la concepción de Juan, Juan el Bautista es pariente del Señor Jesús, mayor que él solo por 6 meses. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Cosa curiosa, cosas que nosotros tenemos que entender de esta narración es la siguiente. En primer lugar, María era una doncella. Doncella significa joven que no se ha casado, todavía vive bajo la protección de su padre, por tanto no ha conocido varón. Las cuestiones de inmoralidad sexual en el mundo judío eran duramente sancionadas. Y la pureza en este ámbito era muy recalcada en la sociedad. De tal manera que era muy difícil que una joven pudiese tener o vivir en un libertinaje como el día de hoy se vive. María es una doncella muy joven. La palabra doncella o virgen implica eso, que ella no ha conocido varón. Y por sus padres ella ha sido desposada con un varón, seguramente mayor que ella, José. No sabemos de aquel contrato, solamente ya sabemos que María está desposada. Desposada significa que el contrato matrimonial realizado por los padres de ella con los padres de José o con José, si José ya no tiene padres y él es un hombre mayor, es un contrato de validez. Ella ya está casada, o sea, ellos ya son marido y mujer. Acá se casan y se van. En ese tiempo se casaban, se desposaban y tenían que esperar una fecha posterior para realizar las bodas y ahí recién la joven era entregada a su marido, el cual después ya se la llevaba. Es en ese lapso de tiempo que sucede la anunciación del ángel Gabriel, que como sabemos es el ángel de los mensajes de Dios. Él es el mensajero que trae los mensajes en las circunstancias determinadas. Tenemos en Daniel, por ejemplo, que Gabriel está anunciando al profeta Daniel
cuestiones acerca del futuro que preocupaban a Daniel. Bueno, dejamos eso allí. En este caso, María es sorprendida en su casa por el ángel. El ángel no se presenta como una persona ordinaria, sino como un ser totalmente glorioso que la saluda. Obviamente la presencia del ángel le genera a María una impresión y cierto temor. Ella se turbó en su corazón, versículo 29, y cuando escuchó las palabras del ángel, mucho más. Y ella se preguntaba, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué es esto? Porque el ángel interrumpe las actividades de María y la saluda. Versículo 28, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Bien, yo no sé cuántos de ustedes han tenido una formación católica muy conservadora. En el catolicismo, con respecto a María y a la mariología, que es la doctrina o la teología de María, hay dos posturas, aún dentro del catolicismo. Una, que es la minimalista, donde pone a María en el lugar que nosotros los evangélicos ponemos como personaje. Y la otra es la maximalista, donde eleva a María a una posición casi divina, ¿ok? Sin pecado concebido, y que María no murió, sino que ascendió y que es corredentora con Jesús. Bueno, cosas que los católicos han inventado vía la fusión de enseñanzas paganas con el concepto católico, digo cristiano. Aquí hay una mosquita que no quiere que predique. ¿Hay alguno que es experto en exterminar estas cosas? Sí, no me deja. Escucho que me dice, cállate, me dice. Ve. Y todavía es por acá también y me molesta. Ahí regresó. Creo que vamos a hacer un corte. ¿Por qué uno de los nombres del diablo era Belcebú, el señor de las moscas? Así se le llamaba, ¿sí? Porque la mosca es un animal, es un insecto totalmente inmundo. ¿Sí? Gracias, Señor. Entonces, cuando nosotros vamos a la Biblia encontramos, y tenemos que entender bien lo que el texto nos está narrando acerca de María. María se distingue de muchas mujeres no por una cuestión propia, es decir, no hay en María por ella misma nada especial, ¿ok? No es la supermujer, porque cuando dice has hallado gracia delante de Dios, la gracia delante de Dios que uno halla no es por la persona, o sea, yo no genero gracia delante de Dios para ser considerado por Dios para una cosa muy especial para Dios. La gracia delante de Dios es lo que Dios me confiere a mí por las razones de Él, no mías. Es decir, Dios, por razones que son misteriosas, determinó aplicar su gracia sobre cada uno de nosotros. Lo que Dios debía de aplicar sobre nosotros es su justicia. Y si Dios aplicaba justicia sobre nosotros, entonces debería de condenarnos, porque ya estamos condenados. La paga del pecado es muerte. Entonces Dios, al aplicar su justicia, lo más justo y lo más correcto que debería de hacer es inmediatamente sancionarnos con la muerte. Cuando una persona muere, en ese sentido es el hecho más justo, porque Dios no está pasando por alto las injusticias, sino que las está sancionando como su justicia, que es su atributo, así lo manda. Pero Dios interrumpe esto cuando concede misericordia. Y la misericordia es un acto de voluntad de Dios, no del hombre. Por ejemplo, Pablo es enemigo del evangelio. Pablo es el azote de la iglesia.
Pablo persigue a la iglesia, envía a mucha gente a la cárcel y a la muerte. Sin embargo, halló gracia delante de Dios y Dios, por razones que le competen solamente a él, le concede a Pablo el poder creer en él. Se le aparece en el camino, lo llama y lo envía. Porque Pablo era un campeón en lo que se refiere al judaísmo y a las cosas que, perdón. En lo que se refiere a las cosas del judaísmo, claro, él era un campeón, su celo así lo demostraba. Pero en lo que se refiere a Dios, Pablo era enemigo de Dios, totalmente acabado. Sin embargo, halló gracia delante de Dios. ¿En qué sentido? En que Dios consideró cosas de él y dijo, yo quiero a este hombre. Cualquiera de nosotros le hubiera dicho, momentito, ¿qué estás pensando? Este hombre no solamente es un hombre nacido en pecado, concebido en pecado, sino que mira cómo vive persiguiendo a Jesús. Pero si a Dios le place, ¿cómo podríamos nosotros discutir su voluntad? No hay quien pudiera disputarle a Dios sus decisiones y sus acciones. Recuerde que cuando la Biblia dice no hay justo ni aun uno, María está incluida en todo ese contexto de condenación. Sin embargo, que María haya desarrollado una vida de piedad, que de hecho que así lo demuestra el pasaje, porque María es una mujer piadosa, no es de ella y de su naturaleza, es un favor de Dios. Porque despertar el espíritu de la persona para tratar de acercarse a Dios y buscarle y hacer las cosas que a Dios le agrada, solo viene de Dios. Eso no viene de la naturaleza humana, porque de lo malo no puede salir lo bueno. Un corazón que está en pecado no puede generar piedad, ni justicia, ni acciones buenas que agraden a Dios. Es Dios quien toma la iniciativa de obrar en esta persona, y eso fue lo que sucedió con María. Pudiera haber sido con Marta de Betania, o con María de Betania, o con María Magdalena, o hubiera sido con cualquier otra mujer. De hecho, que en la Biblia tenemos mujeres totalmente asombrosas. Abigail. Tenemos la mamá de Samuel, Ana. Tenemos muchas mujeres que han destacado por su piedad. Todas ellas hallaron gracia delante de Dios. Pero ahora que viene el cumplimiento de las profecías y Dios va a encarnar a su hijo en un vientre, escoge a esta joven. Dios la escoge. Tenía que ser una entre millones. Y Dios decidió que sea ella. Entonces ella ha sido favorecida por Dios. Pero el favor de Dios iba a ser muy costoso para ella. Porque ser la madre de Jesús no es cosa como de premio. No, no lo es. Porque a ella se le advierte que una espada iba a traspasar su corazón. Y yo creo que toda mujer que empieza a ser madre entró a una experiencia de la cual solo va a salir cuando ella muera. Solo va a salir cuando ella muera. Y aquí María es pues sorprendida por el ángel con esta anunciación. Y el ángel le dice, eres una mujer muy bendecida, María, porque Dios te ha escogido. Te ha escogido para que concibas en tu vientre un hijo cuyo nombre será Jesús, el Salvador. Y describe allí en los términos humanos como se le debe describir, porque ya no lo describe en sus términos divinos, sus características divinas. Ya cuando Jesús entra al mundo, Él se despoja de toda esa gloria, ¿ok? Esa gloria que le corresponde como Dios, y va a sujetarse a la naturaleza humana. Entonces Él se hace pequeño, se minimiza, se hace hombre, con semejanza de siervo, hecho semejante a los hombres. Y en esa naturaleza y en esa experiencia de hombre, Él va a desarrollar lo que se llama la obediencia. Él va a aprender lo que es la obediencia desde pequeño.
porque en todo su ministerio Jesús tenía que ser sumamente obediente a la voluntad del Padre. La obediencia hay que aprenderla. Y Jesús tenía que aprender la obediencia. Ser perfeccionado mediante aflicciones para que perfeccionase la obediencia al Padre. Fíjese que aprender la obediencia no es cosa que nos agrade. A los niños les cuesta mucho ser obedientes. Y a nosotros ya mayores nos cuesta 10 veces más ser obedientes. Porque nosotros tendemos al ser independientes de toda voluntad. Nosotros queremos mantener nuestra voluntad, ¿no? Aceptamos muchas cosas acá, pero bueno, porque en fin, el pastor Ángel y la iglesia, y bueno, pues no. Pero de corazón es muy difícil a veces sujetarse a las cosas, porque por dentro renegamos y refunfuñamos y nos quejamos. Y cuando estamos en casa hablamos en la mesa y decimos cómo es posible, y por qué el pastor dice, y por qué la iglesia sí, y por qué dicen esto, y por qué el gobierno aquí, y por qué esto acá, y qué estamos haciendo, mostrando toda la rebeldía de nuestro corazón. Eso por naturaleza. Pero en el caso del Señor Jesús, Él es concebido sin pecado, porque no interviene hombre alguno. Él no tiene una transmisión genética humana. El milagro de la concepción es crearle un cuerpo independiente de María, independiente de José. Algunos dicen que María solo le prestó el óvulo. María no prestó nada, porque Dios no necesitaba nada, solo el vientre. Porque el santo ser que ha de nacer no debe de tener conexión con el pecado de Adán. Entonces cuando Jesús nace, Él nace como un papel blanco, así, totalmente limpio. Y con todo tenía que aprender en el plano humano lo que significa la obediencia. ¿Se imagina usted? ¿Están ahí, hermanos? Amén. Gloria a Dios. ¿Se imagina usted en el huerto de Getsemaní, cuando Jesús está enfrentando la decisión de morir y le dice al Padre: Padre, si es posible que pase de mí esta copa? Eso es como que yo me presente ante el profesor de matemática y le diga: profe, si es posible, no pase yo por este examen, porque no he estudiado. Pero en el caso de Jesús es lo que Él va a experimentar en la muerte de cruz. Y le dice al Padre: si es posible que pase esta experiencia por un lado, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Esa es una oración que nosotros normalmente no hacemos. No hacemos. Alguien vino y me dijo: pastor, tengo un familiar que ha viajado a Estados Unidos y está en problemas ahí en México y Estados Unidos, y pido oración para que... Perdón, pero es que ¿cómo no va a entrar en problemas si tomó una decisión sin consultar? Si a mí me dicen: pastor, me voy de ilegal a Estados Unidos, le digo: te estás yendo en contra de la ley. ¿Y vas a ir a congregarte a una iglesia de Estados Unidos? O sea, una persona que infringe la ley ¿puede desarrollar una vida piadosa? De hecho, que la mayoría de los cristianos infringimos la ley constantemente y pretendemos desarrollar una vida piadosa. De ahí que el fracaso nos acompaña siempre, porque siempre queremos hacer nuestra voluntad y no la de Dios. En el caso de María, ella cierra el capítulo diciendo, versículo 38, entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor. ¿Qué más dice? Hágase conmigo conforme a tu palabra. Como el ángel es el mensajero de Dios, el ángel no trae su propia palabra, es la palabra de Dios la que trae. Entonces, que se haga conforme a la palabra de Dios. Yo soy una sierva. Es como le dice a Abigail. ¿Qué le dice Abigail al rey David? ¿Se acuerda? He aquí tu sierva, que lavará los pies de los siervos de mi Señor. Nosotros, antes de pretender ser grandes, tenemos que ser, ¿cómo, hermanos? Pequeños. Y todo aquel que es pequeño lo es en base al servicio, no solo a la inocencia, sino al servicio. Y servicio significa
Obedecer a Dios. Obedecer a Dios. No hay otro camino. Fíjese que no hay 2 evangelios, no hay 3 Biblias. Habrán traducciones y habrán ediciones de la Biblia, que lo hacen los de aquí y los de acá. Todos son biblistas que se reúnen para hacer solamente ajustes en la traducción, mejoramiento por los manuscritos que se hayan podido hallar, todo lo que tú quieras, traducciones. Pero es una sola Biblia. Sea en el ámbito católico o evangélico, es una sola Biblia. Tranquilamente podríamos desarrollar nuestra vida cristiana con una Biblia de Jerusalén o con una nácar colunga. No quita nada. Porque el hecho no es el papel, el hecho no es la tapa que diga Biblia Nácar Colunga o Biblia Reina Valera. El hecho es que el contenido sea para nosotros la instrucción del día, al cual nosotros prestemos obediencia. Por eso que ese argumento de yo soy católico y a mí nadie me va a cambiar de religión. Si nosotros queremos cambiar de religión. Es como decir yo soy de la U y a mí nadie me va a pasar a la alianza. Yo no quiero pasar a la alianza, ni loco. Quédate ahí. No se trata de religión, se trata de obediencia. 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 Lo que los padres queremos enseñar a los hijos y lo que Dios nos quiere enseñar. Y el ejemplo es este. Para María, ahora vamos nuevamente al plan de María. María dice, entiende que Dios la ha favorecido para ser la madre del Salvador. La concepción ha de ser virginal, es decir, no va a haber intervención humana, porque ella le pregunta, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Porque yo no conozco varón. No, le dice el ángel, el santo ser que nacerá de ti es engendrado por el Espíritu Santo. María dice, allá, o sea, yo voy a tener un embarazo antes de juntarme con mi esposo, que es José. La cosa va a estar bien complicada. Porque yo no me puedo aparecer campante diciendo, estoy embarazada del Espíritu Santo. Ninguna mujer podría decir eso. Y además, nadie en ese tiempo entendería lo que significa la encarnación de Dios en el vientre de una mujer. Porque nunca sucedió. Es un hecho, es decir, ni siquiera científicamente podrías tú comprobarlo. Eso no sucede. Tú le dices a un médico en la especialidad que corresponda este hecho y dirá, bueno, son mitos, ¿no? Son leyendas, ¿no? Así pensaba la gente, pues. Pero no es así. Es como nosotros leemos. Es como el libro sagrado nos lo enseña. Entonces, María entiende que lo que se viene es una situación, es su aventura de fe. No hay otra forma de correr esta carrera que no sea obedecer a esa elección que Dios hizo en ella. Entonces, ¿habrá alguna cosa difícil para Dios? No, porque nada, dice el ángel, nada hay imposible para Dios. Y es así como cierra Lucas la narración del anuncio del ángel a María. Ya María con todo eso va a visitar a su parienta y efectivamente la parienta está encinta, 6 meses de embarazo y la que llamaban estéril, y era una mujer ya mayor, total, está esperando un hijo en su vejez y en su esterilidad. Ese hijo sí es de Zacarías, el papá de Juan. Jesús, su padre es Dios. Esa es la gran diferencia. Entonces, vamos a ver a quién. José. Mateo, capítulo 1. Bien, capítulo 1 de Mateo, versículo 18 dice así, comenzamos a leer. El nacimiento de Jesucristo fue así. A ver, ¿cómo fue? Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo.
Bueno, esa es la descripción que hace Mateo. Pero para nuestra aclaración, pero si nosotros entramos en escena, imagínese usted cómo es que José debe haberse enterado de que María estaba encinta. Ahora, entre el haber sido desposados y el de entregarse a la doncella, al esposo, pudieron haber pasado 2, 3 meses, según lo que el contrato diga. Aquí cuando vienen los chicos me dicen, pastor, ¿cuál es el plan para mi matrimonio? Así, así, así. Y el día que le pidas la mano a los padres de la novia, 6 meses te casas, no antes. 6 meses te casas. Bien, establecemos una fecha por una cuestión de orden. Yo me imagino que en el contrato de los desposorios de José y María se habría establecido en qué fecha se la iban a entregar. De repente era el plazo para que José consiga la dote y se la entregue a los padres de María. La dote se entregaba porque salía la novia y se perdía una mano de obra. Entonces la familia perdía la posibilidad de mantener riqueza. Entonces compensaba el novio entregando dinero, entregando animales, entregando pues, cosas. Bueno, en fin. Aquí José se entera de que María está encinta. Él no sabe que es del Espíritu Santo. El autor sí sabe y nos lo refiere, pero José no sabe. Para José, que María esté encinta y para la cabeza de cualquiera, es infidelidad. Es infidelidad. Si María le decía, estoy encinta, José no iba a decir, seguramente que es del Espíritu Santo. No le iba a decir. Ni por acá. A nadie se le ocurriría. Pero José no era un hombre, común en este sentido, sino que como era justo, versículo 19, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Eso significa que José quiso romper el contrato, la única causal era esa, pero él quería hacerlo secretamente para que María no cayese en acusación ante el pueblo. ¿No? Un poco difícil que la hubieran apedreado, pero María hubiera vivido la vergüenza de ser una madre soltera, que en esos tiempos las madres solteras eran duramente tratadas, duramente tratadas. Entonces José estaba pensando en eso, cómo hacer para que ella no caiga en el descrédito. ¿Quién será el padre? Ella argumenta cosas. Ella dice que no ha conocido ningún varón. Pero todos sabemos que eso no es así. ¿Quién fue? Pero la dejaré. Y la dejaré en secreto. Hablaré con sus padres y le diré que a causa de ese embarazo voy a romper el compromiso. Porque ya no es una doncella. Versículo 20, hermanos. Y pensando él en esto, como usted y yo pensaríamos, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños. Teóricamente, nosotros tenemos que pensar que es el mismo ángel que anunció a María. Es decir, ¿quién es? Gabriel, el ángel Gabriel. Ahora, María está en su casa y el ángel ingresa a la casa y se presenta ante María. En el caso de José no fue así. José estaba durmiendo y el ángel dijo, entraré en su sueño mejor, ahí estamos más tranquilos, nadie nos va a interrumpir. Y entró al sueño de José. Fíjese usted la capacidad del ángel. Entró al sueño de José. Y le dijo, vamos a seguir leyendo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ahora, fíjese que aquí hay una coincidencia con el caso de María. No sé si alguno captó cuál es la coincidencia con el caso de María. Me están siguiendo, mis queridos hermanos. Miramos, pero no vemos. Oímos, pero no escuchamos. Le dice el ángel a José,
no temas recibir a María, no temas recibir a María por mujer. Y hay algo similar con María. ¿Qué cosa es? ¿Ah? Ajá. Que la situación para José le genera turbación. Claro, la novia está embarazada y no es suyo el hijo. Y todo eso le trae a José una serie de pensamientos y de situaciones. Y ahora, ¿cómo voy a hacer? Y yo quería que ella sea mi esposa. Pero todo lo que usted se puede imaginar. Bueno, pero voy a encontrar una salida porque no quiero infamarla. Entonces el ángel en el sueño le dice, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. En el caso de María, es parecido, para no parafrasear, le dice así el ángel a María. Cuando se le presenta el ángel a María y la saluda, bendita tú, salve, muy favorecida, ¿no? Bendita tú entre las mujeres. Cuando ella le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esa. Entonces el ángel le dice, María, no temas, porque estas cosas que a veces uno no comprende, puede generar reacciones que no van en el camino por el cual tenemos que ir. Todos nosotros, si queremos tener una experiencia con Dios o Dios nos invita a tener una experiencia con Él, no puedes andar en el camino del temor o la turbación. No. Y todo lo que se relacione con la turbación del ánimo o del espíritu, enojo, ira, miedos, ¿no? Incredulidad, no. Tú primero no tienes que ver para creer. Primero tienes que creer. Y creer es sin haber visto. Porque el Dios que te invita a creer en Él, para Él no hay nada imposible. Y si tú quieres una demostración de eso, lo primero que tienes que hacer es entrar en una relación con Él y creer, no temer. Una persona me dice, mi esposa, pastor, no quiere diezmar porque no cree en el diezmo. Vaya uno a saber qué piensa en su cabecita con respecto a la frase no cree en el diezmo. Pero sí necesita dinero. Obviamente todos necesitamos dinero. Por algo usted sale a trabajar. Y cuando no tiene trabajo está usted turbado. Trabajo. Porque su bendición económica va a venir del trabajo. ¿Sí? Pero Dios tiene sus formas y sus maneras. Y Dios no busca tu dinero. Nunca. Porque Dios no tiene necesidad. El que tiene necesidad eres tú o soy yo. Dios no tiene necesidad. Por lo tanto, a Dios no le ayuda a tener tu dinero. No le favorece. No. Es a nosotros a quien nos favorece tener dinero. Entonces, cuando yo no conocía a Dios, yo tenía que obtener el dinero de alguna forma y de alguna manera. Bajo la maldición del pecado, entonces todos los días tenía que salir a sudar, ganar el pan con el sudor de mi frente y trabajar una tierra que fue maldecida, que solamente me va a dar aflicción todos los días de mi vida. Ahora en Cristo es diferente porque la provisión ya no viene del sudor de mi frente, sino viene del que hace llover sobre ricos, sobre justos y injustos. Y yo solamente tengo que entrar en una relación con Él y Él me dirá cuándo sembrar, dónde sembrar y qué sembrar para darme la bendición que Él quiera darme.
Él me puede dar a 30 por 1, a 60 por 1 o a 100 por 1. El tema ya no viene a ser con cuánto yo puedo quedarme, sino con cuánto yo puedo agradar a Dios. No es una cuestión ya de dinero, es una cuestión de fe y de confianza. Porque el que escasamente siembra, escasamente cosechará. El que generosamente siembra, generosamente segará. Cada uno debe de dar como propuso en su corazón. Pero no puedes cerrar tu corazón al dar. No. Recuerde usted que nosotros, los seres humanos, estamos invitados por Dios a ser como Él. Estamos mandados por Dios, ¿no? Que seamos como Él es, nosotros, los creyentes. Y una de las cosas que ha hecho Dios, y nunca ha restringido el serlo, es generosidad. Dios siempre ha sido generoso con nosotros. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Porque Él es el Padre bueno. Y todo Padre bueno sabe dar cosas buenas a sus hijos y a todos los que se lo pidan. Si yo quiero tener una relación con el Señor y quiero que esa relación sea intensa y sea muy vivificante, yo no puedo entrar en ningún tipo de turbación, ni de incredulidad, ni de temor, ni de duda. No, Señor. No. Para que todo el plan de Dios pueda darse, implicaba que las personas involucradas también se sumen a las características del plan. Y una de ellas era no temer, no dudar, y eso nos habla de fe. Tienes que creer. Tienes que creer. Lo tienes que aceptar en tu corazón. No tienes opción. Es o crees o no crees. O crees o no crees. Bien, las preguntas retóricas en la iglesia, todos respondemos amén. Pero en la práctica, no todos respondemos con el amén. Si yo les pregunto, hermanos, ¿amamos al Señor? Yo sé que al unísono todos van a decir amén. Pero yo, en la práctica, amamos al Señor. Es decir, si tú amas a alguien, esa persona es la que ocupa el primer lugar. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. No puedo poner en contienda el amor a la familia con el amor a Dios. No tenemos que decir, ya, entonces yo tengo que amar menos a mis hijos. No tienes que poner en conflicto. Porque si tú amas a Dios como lo primero, amarás a tus hijos como tienes que amarlos. Porque no puedes poner a tus hijos en el pedestal divino. No puedes, ni a tu madre, ni a tu padre, ni tu dinero, ni tu trabajo. Dios siempre es primero. Tus hijos no son la fuente de tu vida. Espérate que envejezcas y que tus hijos salgan de la casa. Veremos cómo fue el asunto. Como muchos padres dicen, y para eso eduqué a este, y para eso le di a ella. Momentito, le diste porque eres padre. Ok, le diste porque eres padre. No estabas tú llenando tu Fonavi ahí para después ir y cobrar. Bueno, hijo, la primera ecografía que le saqué a tu mamá cuando estabas tú en su vientre me costó 50 soles. De ahí las vitaminas, las siguientes consultas, y de ahí y el parto, y los pañales, y el esto, y el colegio, y esto. Me debes 500,000 soles, hijo. Redondeado, ¿ah? Porque es más. Entonces me tienes que devolver como la AFP me devuelve, tú me tienes que devolver. ¿Cuánto, papá? Unos 3,000 soles mensuales, está bien. En un año son 36,000. Tengo para vivir 10 años y más. Nadie hace eso pues para sacar. No. Dios no saca las cuentas. ¿Sabes qué hace Dios? Dios da abundantemente y sin reproche. Abundantemente y sin reproche. Solo que nosotros, con la cabecita que tenemos y el cerebro que manejamos, a la manera como lo hemos iniciado, no logramos comprender
todas las cosas que Dios hace por nosotros mientras dormimos, mientras estamos despiertos y en el curso de las 24 horas del día. Tú no te imaginas. ¿Sabes? Le hago una pregunta. ¿Quién se cae todas las noches de su cama? ¿Quién se cae? ¿Alguna vez se cayó de su cama? Alguna vez, ¿no? Normalmente porque tuviste un sueño de esos medio raros, o porque estabas enfermito, o porque eras muy niño. ¿Tú sabes que tus sueños son cuidados por Dios? ¿Sí? Normalmente los bebitos no, si tú lo dejas a tu bebito de 6 meses, 8 meses, ellos ya empiezan a dar vueltas en la cama. Si no los dejas con almohadas o con las rejillas, el niño se cae de la cama. Entonces alguien tiene que cuidar sus sueños. Entonces, ¿quién va a cuidar sus sueños? ¿Quién cuida los sueños de un niño? Papá y mamá, exactamente. Porque Dios te va a decir, tú querías un hijo, cuídalo pues. Yo te cuido a ti, tú cuidas a tus hijos. Cuídalo. Ponle las almohadas, ponle las rejillas, sácale el chanchito, cámbiale el pañal. Pero llega un momento cuando ya nosotros, haciendo las cosas de forma automática, no somos conscientes de los tremendos peligros que enfrentamos cada día. De esas cosas se encarga Dios. Y Dios es el que nos cuida. Cuida nuestro sueño para que ningún demonio se meta. Porque si un ángel puede entrar a tus sueños, ¿te imaginas lo que pasaría contigo si un demonio se mete? ¿Ah? Aparecerías un domingo aquí con una AK-47 acribillando a todos los diáconos y después al pastor. Como hacen de esos locos que aparecen en un supermercado o aparecen en un colegio porque escucharon voces, anda, mata. Pero Dios nos guarda. ¿Sí? Y así como nos guarda en sueños, en nuestros sueños, mientras dormimos. ¿No has tenido esos sueños, en tus sueños, circunstancias opresivas? ¿Han sentido? Como que no puedo, y quiero decir Jesús y no me sale el Jesús. Quiero mover un brazo y no puedo. ¿No han tenido? ¿Y eso qué es? Te voy a dar una lección. Nunca la vas a olvidar. Todas las cosas en tu vida, las tienes que analizar desde primero el plano espiritual para luego ir al plano material o natural. ¿Entiendes? No me entiendes. Cuando nosotros sospechamos que tenemos cáncer, nos llevan al oncólogo, pero como tú eres creyente, primero tienes que ir al plano espiritual y al plano bíblico y averiguar qué es lo que está pasando. Porque ninguna tomografía, ningún escáner, ningún análisis va a ser más preciso de lo que Dios te puede mostrar al respecto de tu vida. Pero como nosotros pensamos ya fuera del plano espiritual, lo primero que hacemos es correr a las explicaciones naturales que nos da la ciencia o los brujos o la vecina. Lo primero que haces es correr al hierbero del mercado y le dices, ¿qué cosa tiene usted para esto? Entonces, rebobinando, José y María tenían que entrar en un plano de confianza, de creerle a Dios. ¿Ok? Y cerrando el capítulo, mire usted. Tenemos hasta las 2, creo. Ya. Vamos a ver. Versículo 20. Versículo 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es bueno, pues, ok,
Yo voy a debatir, yo soy José, voy a debatir en mi mente natural lo que pasó allá y no tengo ningún otro argumento que la infidelidad. Me fue infiel esta mujer. Dos cosas, o la dejo en secreto o la denuncio públicamente. Es así como actuamos. Él dijo, no la voy a denunciar públicamente. La voy a dejar en secreto, ya que sus padres resuelvan ese tema. Finalmente, hijo mío no es. Ese es el plano natural, pues. Pero cuando llega al origen de todo, que es en el plano espiritual, es el ángel el que le dice todo. Que le dice todo. Por eso, mis queridos hermanos, es bueno pedir consejo. Aunque no nos guste. ¿Y por qué no hablas con el pastor? Yo sé lo que me va a decir. Ya sabes. Tienes palabra de ciencia, por lo que veo. Es un don del Espíritu Santo, la palabra de ciencia. No sabía que lo tenías. Entonces, si tienes palabra de ciencia, ¿por qué no aplicas obediencia? Si ya sabes lo que te voy a decir, me ahorras el trabajo, entonces obedece, pues. El ángel le dice a José, y José entiende, entonces no es infidelidad. El ángel le dice, no. Entonces, ¿de quién es el hijo? Y el ángel le dice, el Espíritu Santo. ¿Se imagina? Ese es como los celulares o las computadoras que de tanto trabajar recalienta el chip. Yo me imagino que la cabecita de José debió haber estado acelerando, hijo del Espíritu Santo. No entiendo. Usted sabe que la doctrina del Espíritu Santo no se entiende en su dimensión hasta el Nuevo Testamento. Sí sabían del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Entonces José entiende que hay un obrar de Dios allí. No es infidelidad. No, le dice, es el Espíritu Santo. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo? Ha encarnado a Dios para que entre a la humanidad. Encarnar es darle un cuerpo, es todo. Eso lo ha hecho el Espíritu Santo. Y el Hijo de Dios entra en ese cuerpo. Es el Espíritu que anima ese cuerpo. Entonces, completa la revelación 21, dice, y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es como igual que lo que le dice a María, le da hasta el nombre, porque el nombre reflejaba la tarea, la misión y el oficio de Jesús, que es Salvador. Salvará a su pueblo de sus pecados. Su pueblo somos tú y somos yo, soy yo, somos nosotros. No hay salvación, en ningún otro hay salvación, solo en Jesús. Versículo 22 le sigue diciendo el ángel, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, y le cita las escrituras, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre, ¿cómo, hermanos? Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Cuando Jesús caminaba era Dios caminando entre los hombres. Miren, si Dios caminaba entre los hombres, consumía la tierra en su totalidad como el día del Armagedón. Ese es el gran tema. Dios es fuego consumidor. Una experiencia de Moisés es una zarza ardiendo, pero podría haber ardido en la montaña entera, como cuando ardió, cuando Israel estuvo con Moisés en la salida de Egipto. O podría arder como cuando ardió Sodoma y Gomorra. Pero
Para caminar entre los hombres, Dios tenía que ser semejante a los hombres. Para hablar con esa mujer, para hablar con ese hombre, para tocar a ese enfermo, para que lo puedan tocar como la mujer del flujo de sangre. Él tenía que ser hombre completo, hombre que sienta sueño, dolor, tristeza, enojo, afecto. Tenía que ser hombre, como tú y como yo. Entonces el Espíritu Santo le da ese cuerpo y él entra a ese cuerpo y cumple el propósito de ser el Salvador de su pueblo. Se cumple la profecía y aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Versículo 24, y despertando José del sueño, ¿qué más dice? ¿Qué más? ¿Qué más? Y recibió a su mujer. Entonces, José se alineó con lo que Dios va a hacer. Despertando del sueño, José no dijo, qué pesadilla, por Dios. No. Eso quizás nosotros. Pero José despertó del sueño entendiendo lo que Dios va a hacer. Y hizo como el ángel le había mandado. Es como nosotros acá, ¿ok? No es el señor este que está parado aquí, porque usted no ha venido a ver a Ángel Cuba, espero que no. Ángel Cuba es nada, es nadie, ¿ok? Es nada y es nadie. Hemos venido, usted y yo, para escuchar al Señor, ¿ok? Es así. Quite usted a la persona. Entonces, salimos del culto llevando un mensaje. Agarramos un mensaje. ¿Qué nos pide el Señor? ¿Qué nos manda Dios? ¿Qué exige el Señor? ¿Qué instrucciones nos da? En el caso de María y de José, el ángel llegó, mostró el plan de Dios y dio las instrucciones. Primero recepcionaron con temor y el ángel les dice, no teman. Ok, no teman. Y una vez que completa los conceptos y la revelación, ambos, José y María, aceptan. María dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Y José, despertando el sueño, hace como el ángel del Señor le había mandado y recibe a su mujer porque le dijo, no temas recibir a tu mujer. Y recibe. Es decir, las dos cosas importantes que tú tienes, que yo tengo que aplicar en nuestra vida, en nuestra relación con Dios, son fe y obediencia. Siempre. Fe y obediencia. Siempre. ¿Te cuesta obedecer, hermanos, en esta iglesia? Te voy anticipando que vas a tener problemas conmigo. ¿Sí? Yo tengo una listita de personas con quienes tengo que hablar. Así que prepárate que el 2024 te voy a inaugurar con una conversación muy soberana. Te lo voy anunciando. Cuando la secretaria te llame y te diga, hermano, el pastor Ángel quiere hablar con usted. Hermana, el pastor Ángel quiere hablar con usted. Vas a hacer dos cosas. O te sujetas y dices, sí, pastor, aquí estoy para lo que usted diga. O haces como mi querido bienaventurado hermano que me dijo, ahí estoy, pastor, y se mudó de iglesia y desapareció. Y lo encontré 20 años después. Cuando me vio, me dijo, pastor, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pastorcito. Yo bien, hermano. El problema tuyo ya es con Dios. El problema tuyo ya es con Dios. Necesitamos creerle a Dios y obedecer a Dios. Si tú crees a Dios, tienes que recibir su palabra. Y si tú obedeces a Dios, haces las cosas que Dios te está mandando. Si tú vienes a esta iglesia y solo escuchas y te vas y no haces nada, eres solo oidor y no hacedor.
lo cual nos convierte en malos oidores. ¿De qué sirve escuchar la alarma si no me pongo yo a salvo? Claro. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que la atalaya dé la llamada de alerta y el pueblo no se prepara para la guerra? Ya el atalaya queda libre de culpa y de sanción. La responsabilidad cae sobre las personas que no se aprestaron a alistarse. De José no sabemos sino unas cuantas cositas más, y de ahí José sale de escena. Quizás haya muerto prematuramente o quizás haya sido mayor y por tanto partió. Cuando Jesús tiene 12 años vemos a José y María cuidándolo. Hasta ahí llega José. María va más allá, va hasta el libro de Hechos de los Apóstoles, porque llega hasta la cruz, ve a su hijo morir en la cruz, la espada que traspasa su alma. Pero después el hijo retorna resucitado y la madre ve todo lo que el ángel anunció en cumplimiento. Y María es parte de la iglesia. Los hermanos de Jesús que vinieron después de él, porque versículo 25 dice, pero no la conoció, no tuvo intimidad con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. De ahí que más adelante nosotros leemos lo que es correcto leer, que Jesús tuvo hermanos porque la familia creció. José y María tuvieron otros hijos, todos ellos de la relación de ellos. Tenemos a Jacobo o Santiago, tenemos a Judas y tenemos otros varones y otras mujeres. La familia de Jesús debe haber sido como de 6 o 7 integrantes. Jesús es el hijo mayor. Y por las características suyas, siempre sus hermanos lo veían a él como el raro de la familia. Nuestro hermano mayor es raro. Y siempre que tú quieras ser piadoso, en tu casa van a decir que eres raro. ¿O no? Tus amigos del barrio van a decir que eres raro. ¿O no? Claro. En mi época éramos más raros porque todo el día andábamos hasta para comprar helados con la Biblia en la mano. Éramos recontra raros. ¿Sí? Como no había otra cosa que hacer, había que ir al parque a tocar guitarra y cantar coros. Entonces la gente decía, esos son esos raros. Oye, ¿qué pasó con tu hijo? Medio raro, no va a fiestas, no fuma, no toma, ya no anda ahí correteando chicas. Aunque hay evangélicos que todavía practican ese deporte, ya no habla malas palabras. Raro. Nuestro hermano Jesús es raro. Y cuando Jesús deja la casa, incomprensible para la familia, él se va a cumplir la voluntad de su padre. Y en una de esas ocasiones que él está en una casa, le dicen que como habían venido su madre y sus hermanos a buscarlo para llevárselo de regreso a Nazaret, porque lo veían a él medio zafado. Obviamente Jesús no regresa con ellos porque él salió de la casa para terminar la vida natural, el vínculo con el orden natural para inaugurar el reino de los cielos a plenitud. Mis queridos hermanos, en la vida cristiana es así, es fe y obediencia, es fe y obediencia. Cualquier otro argumento no sirve. No argumentes que por esta razón yo no quiero creer, que por esta razón a mí, porque a mí me han dicho, ya, esas son excusas, no son razones. Ok. A Dios no le interesan las excusas. Di lo que quieras. A Dios no le interesa. Dios quiere obediencia. Obediencia. ¿Amén? Amén. Y lo segundo, Dios quiere fe. Fe y obediencia. Si eres un hombre de fe, obedecerás. Tu fe se demostrará por tu obediencia. No hay otra forma. No hay otra forma. La rebeldía, por eso que la rebeldía es un pecado. Ya hemos estudiado a Saúl, su gran pecado de desobediencia, de obstinación. Terrible, desechado. Él y su descendencia. La muerte de él. Y los estragos que trajo a su descendencia por su obstinación. No nos obstinemos, no seamos obstinados. Mantengámonos siempre en fe y obediencia.
Así que si no has hecho planes para el 2024, allí te doy dos. Practica la fe y la obediencia, porque después todo lo demás va a ser lo mismo que este año. La gran diferencia es que lo puedes hacer mejor, con un ánimo diferente, procurando creerle a Dios y obedeciendo lo que Dios determina. Ya está. Lo demás Dios hará. Cerramos nuestros ojos. Bendito Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias, buen Señor, por esta reunión en la que, siendo convocados, hemos asistido. Y estando delante de ti y en tu presencia, recibimos, Señor, la instrucción, la amonestación, la exhortación. Y entendemos que tanto la fe como la obediencia nos son tremendamente necesarios para la vida cristiana, para nuestra relación contigo, para desarrollar una vida piadosa, aceptable y agradable. Amado Padre, gracias por ser fiel a tu pueblo siempre. Gracias, Señor, por haber guardado a todos mis hermanos en este año. Gracias te doy, porque para ti el tiempo